Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvise Sunyabadi Pasatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavandara Srivasadi Gauram Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam, puesto que toda referencia, toda noticia que de manera fidedigna, de manera transparente, de manera cierta, nos dé información sobre lo absoluto, sobre el absoluto, sobre detalles, nombres, formas, relaciones potenciales que se pueden realizar entre la entidad viviente y aquella totalidad majestuosa a la que algunos llaman Dios, o la suprema personalidad, o la verdad, o la fuente. Toda información que se nos dé al respecto es por tanto maravillosa y significativa, pues de lo contrario no tuviéramos prácticamente la posibilidad de valorar la idea de que más allá de nuestra realidad, lo que consideramos nuestra realidad, existe una realidad absoluta, mucho más amplia, independiente, incambiable. Y por tanto, no tuviéramos tampoco la posibilidad de sentir el deseo de encaminarnos hacia ella, de explorarla, de buscarla, de encontrarla, de verificarla. Y por tanto tampoco tuviéramos la posibilidad de encontrarla y participar de ella, o sea, retornar a lo que se conoce como el estado de conciencia de Dios, o el estado de conciencia de Krishna, en este caso, según los términos del Srimad Bhagavatam. El último texto compartido dice: oh amo de todas las energías, por favor háblame filosóficamente de todo lo relacionado con ellas. Tú actúas como una araña que se cubre con su propia energía y tu determinación es infalible. Dice: oh amo de todas las energías, o sea, Brahma se refiere ahora a la suprema personalidad de Dios como aquel o aquella personalidad que es la dueña de toda energía cuanto existe. Esto es interesante porque hace una distinción aquí que muchas veces pasamos por alto. O sea, y es el término amo de toda energía. En este caso el nombre que se le atribuye a la suprema personalidad es Madhava. Madhava, o sea, aquel que es dueño de toda opulencia, aquel que es dueño de toda potencia, aquel que es dueño de toda energía. También en otros contextos se traduce como aquel que es el esposo de la energía primera, de la energía de toda fortuna. Madhava. Hay una canción en sánscrito muy hermosa que comienza diciendo Jaya Radha Madhava, o sea, toda la gloria, toda la alabanza se ampara, ese Shaya, o sea, Shei, como cuando se dice Shei, o sea, viva, glorias. Radha Madhava indica un binomio, una pareja. Radha indica a la energía del Señor, la energía de placer del Señor, o la energía primaria encargada
de siempre estar en función de dar placer al Señor Supremo. Y Madhava en ese caso se refiere al Señor Supremo como dueño de esa energía, como aquel que goza de esa energía. El Señor es también el gozador supremo. La entidad viviente, siendo parte integral del Señor y por tanto teniendo en porción mínima algunas de sus cualidades, también tiene la tendencia a gozar, pero el problema comienza cuando la entidad viviente se cree independiente de la totalidad y quiere gozar a su modo y a su manera, independiente de la totalidad, y para eso entonces, siendo misericordiosa, la totalidad le da la oportunidad de gozar a su manera. Y eso es lo que se le llama experiencia material o universo material. Entonces, desde ese punto de vista, el objetivo o la función de la realidad material o de los universos materiales es darle la oportunidad a la entidad viviente que vaya construyendo su realidad en la cual pueda ir haciendo las cosas a su modo. ¿Qué pasa? Que careciendo la entidad viviente de un conocimiento total y perfecto, entonces el modo en que va a ir construyendo su realidad no va a ser completo, porque siempre va a ir detalles, van a haber detalles que va a pasar por alto, así que su disfrute tampoco podrá ser nunca perfecto ni completo. Pero ya que ella lo quiere, bueno, se le permite y las energías del Señor comienzan a actuar en ese sentido, en este caso Yoga Maya, o sea, Maya sin Yoga, Maya. Yoga Maya es esa propia energía, pero a nivel de conciencia espiritual, y Maya sin el prefijo Yoga es la energía, pero en el contexto del ilusorio mundo material. Entonces, amo de todas las energías. También entender el término Madhava implica que la conducta más inteligente de cualquier entidad viviente, en este caso de un ser humano medianamente lúcido, sería apelar en todo y apelar para todo al refugio de la Suprema Personalidad. O sea, cualquier cosa que la criatura viviente desee, anhele, por supuesto es fruto de la energía, porque a fin de cuentas todo no es más que resultado de combinaciones de energías. Y por tanto, si hay algo que es el amo de esas energías, lo más inteligente sería, en vez de tratar de apelar a esas energías por separado, apelar al amo de las energías. Quiere decir que aún los materialistas tendrían una conducta muy inteligente si también comenzaran a adorar al amo de las energías, a Madhava o a la Suprema Personalidad de Dios. Ese consejo también lo da el Srimad Bhagavatam, unos textos antes, ya lo leímos, donde se recomienda que la conducta más inteligente, tanto para el que ya no quiere nada, como para el que quiere gozos materiales, como para el que quiere la liberación, para cualquier cosa, es apelar a la Suprema Personalidad de Dios, o sea, iniciarse en el sendero del amoroso servicio, iniciarse como siervos conscientes del Señor Supremo. Entonces dice: oh amo de todas las energías, por favor háblame filosóficamente, o sea, permíteme comprender, ayúdame a comprender. El término filosóficamente es un término que implica el uso consciente del raciocinio, el uso consciente de la razón. O sea, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, ayúdame a integrar en mí. O sea, es un proceso de razonamiento, es un proceso de lucidez. Filosóficamente, este término también hace referencia a lo contrario a la especulación mental. La especulación mental es que sin un uso adecuado del raciocinio yo comience a ir sacando conclusiones que no son muy sólidas, no son muy lógicas y no tienen argumentación tampoco sobre la cual esté construida de manera coherente. Por tanto, háblame filosóficamente, o sea, el conocimiento. Ten la misericordia de aportarme el conocimiento de todo lo relacionado con ellas, o sea, de cómo es que funcionan estas energías mediante las cuales todas las cosas se realizan. Fíjense, recuerden que Brahma tenía deseos
Y entonces le dice al Señor Supremo en textos anteriores, por favor concédeme la satisfacción de mi deseo, y los deseos de Brahma son deseos de conocimiento, pero ese conocimiento está relacionado con la Suprema Personalidad y con sus energías. A Brahma no le interesa conocer sobre nada más, le interesa entender este asunto, que es el asunto primario de toda la creación futura que va a ejecutar el después. O sea, cómo funcionan tus energías, cómo es que tú funcionas detrás de ella. Y cómo es que uno se confunde y piensa que las energías actúan solas. Las energías no pueden funcionar solas, porque las energías no tienen autonomía. Las energías son estimuladas y entonces funcionan. Por eso la literatura védica a veces utiliza la imagen de los enamorados. O sea, el objeto de amor le echa una mirada, le da una mirada a la amante, a aquella que está prendida de ese objeto de amor, aquella que está enamorada. Y la amante, estando enamorada, se inquieta con esa mirada, se pone nerviosa, se activa y enseguida busca la manera de cómo puede tratar de complacer, de atraer cada vez más la atención de su amado. En ese sentido también la literatura védica utiliza el término Radha Madhava, que les dije está en la canción, inicio de una hermosa canción organizada por Bhaktivinoda Thakur en el siglo XIX. Entonces, el Señor es el principio activo, pero el Señor no es la energía. Es la energía en el sentido que todo pertenece a Él, y bueno, y también la energía, y por tanto en ese sentido Él es también la energía. Pero en verdad Él es el principio activo, el dueño de la energía. Entonces tenemos a la energía y al energético. Tenemos a la belleza y al bello, tenemos a la inteligencia y al inteligente, tenemos a la fuerza y al fuerte. El Señor no es la cualidad, el Señor es el dueño de la cualidad. Eso es importante, ¿verdad? Porque también hay un entendimiento que sitúa a Dios como Dios es energía. Y entonces desde el enfoque védico ese entendimiento está incompleto, porque si es energía sola, y entonces, ¿qué es lo que activa esa energía? Porque si Dios es energía y a la energía lo activa algo, entonces ese algo que activa a la energía es superior. Y no puede ser. O sea, no puede ser porque el término Dios implica lo superior también. Es un proceso que hay que entender. Entonces nosotros, en esencia, la chispa viviente en esencia, que no es este cuerpo, que no es esta personalidad, etcétera, etcétera, sino la fuerza viviente en esencia a partir de la cual estamos viviendo toda esta experiencia. Somos energía espiritual, energía de vida pura, energía de amor, energía de conocimiento o potencia de vida, amor y conocimiento. Y desde esa perspectiva, nuestra natural conducta, nuestra natural función sería ser activada, ser estimulada, dejarnos estimular por el amoroso Señor, por su presencia, por su influencia, por su tendencia, que siempre es absolutamente perfecta y buena. Entonces continúa diciendo, tú actúas como una araña que se cubre con su energía, y además de eso, tu determinación es infalible. En mucha cultura también se hace alusión a cómo la esencia divina, la original, está muy cubierta siempre. Y eso, por ejemplo, en la cultura musulmana se transmite a través de la imagen de los velos. O sea, la verdad absoluta está velada, muchos velos, ilimitados velos. Y el proceso sería entonces ir develándola. El proceso de la espiritualidad se atribuye a ese término, ir develándola, ir yendo más allá de cada velo. Y entonces lo mismo pasa en la cultura védica, se hablan de las capas, cubiertas por diferentes capas, está la entidad viviente. Entonces tiene que ir trascendiendo todas esas capas que le impiden ver la realidad
o las cuestiones tal y como son. Entonces dice, tú actúas como una araña que se cubre con su propia energía. O sea, el Señor está actuando continuamente, aún sin actuar, y es muy difícil que alguien se dé cuenta que Él es el que está detrás de todas las cosas. Muchas veces las personas aceptan, bueno, el Señor está detrás de todo, Dios está detrás de todo, pero nunca se han puesto a reflexionar qué significa eso, y mucho menos se han puesto a tratar de sentir, de experimentar o de alistarse para poder sentir y comprender qué significa eso. Entonces esa postura es buena, es favorable, pero es muy elemental. No nos garantiza una progresión hacia el Señor Supremo. Nos garantiza una cierta aceptación cultural que está identificada con una religión o con lo que sea. Sí, es cierto, Él está detrás de todo, pero eso es una información nada más. Las informaciones hay que verificarlas, y la humanidad, el ser humano, tiene dos formas de verificación. La forma de verificación a través de la razón, o sea, el conocimiento a través de la razón, y la forma, o lo que es lo filosófico, y la forma de verificación a través de la experimentación o a través de la sensibilidad, o sea, de la sensación o lo sensitivo. O sea, a través del sentir y a través del pensar. O sea, si se me avisa que Dios está detrás de todo, si se me dice que Dios está presente, por ejemplo, en toda su creación, ya yo lo acepto. Pero si lo acepto simplemente como información y no respondo a esa invitación, porque cada información es una invitación para que yo la verifique, si yo no respondo a ella, si yo no trato de reflexionar en ella, o si no trato de alistarme para ir verificándola, para ir sintiéndola, entonces no se realiza el propósito de la información en mí, y por tanto no puedo avanzar en el camino de la espiritualidad. Y esto es importante. Todas las prácticas serias, a lo cual la humanidad llamó prácticas de autorrealización, ya fuera por la razón, o sea, por el pensamiento puro, la abstracción en el pensamiento puro, desvinculado de todo lo demás, o ya fuera por el sentir, todas están dirigidas a la verificación de la información. La información nos invita, pero hay que verificarlo, y pocos están empeñados en eso. Entonces el texto número 29 dice, por favor, háblame de manera que se me enseñe al respecto mediante la misericordiosa instrucción de la personalidad de Dios, y que así pues actúe yo, o pueda actuar yo como instrumento al generar entidades vivientes, sin quedar condicionado por esas actividades. O sea, por tu misericordia, instrúyeme de modo tal que yo entienda esto de las ciencias de las energías, porque de lo contrario no podría yo ejecutar la creación que se quiere. O si la ejecutara, quedaría yo atado a ella. O sea, eso lo hemos visto. ¿Cómo puedo yo realizar mi tendencia creadora, creativa, y al mismo tiempo que esa tendencia no me entretenga de tu adoración, no me entretenga de estar consciente de ti? Y ese es el reto de la entidad viviente, lo hemos hablado, vivir la cotidianidad y permanecer en un estado creciente, cada vez más estable y fortalecido de conciencia de Dios, conciencia espiritual o conciencia trascendente. El texto 30 dice, oh mi Señor, el innaciente, tú me has estrechado la mano, tal como se hace entre amigos, o sea, como si estuviéramos ubicados en la misma posición. Yo me dedicaré a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes y me ocuparé en tu servicio. Yo no habré de tener ninguna perturbación, pero oro para que todo esto no haga surgir en mí el orgullo, como si yo fuera el Supremo.
Vamos a recordar que Brahma en este caso, en este punto de la historia, todavía no está ejecutando la creación, puesto que hasta entonces no tiene el conocimiento de cómo hacerla. Tiene la tendencia creativa, tiene el deseo creativo, tiene la inquietud, tiene también la condición de ser un adorador de la verdad absoluta, y en este intercambio con la verdad absoluta a través de la tapasya o a través de la austeridad perfecta, ha tenido la oportunidad o está teniendo la oportunidad de ser instruido por uno de los aspectos de la suprema personalidad de Dios, porque Brahma le está diciendo: instrúyeme en el entendimiento de tus energías, y le está preguntando esto para después poder entender cómo debe él ejecutar la creación del universo material específico. Para la cultura védica existen los universos. El término universo vamos a entenderlo no tanto desde el punto de vista material de los astros, sino desde el punto de vista de realidad. O sea, universo es una realidad, y cada realidad es creada por alguien, por algo. Hay una esencia creativa. Esa esencia creativa de cada realidad recibe entonces el nombre de Brahma. Entonces dice: oh mi Señor, el ignaciente. O sea, no tiene principio. La suprema personalidad nunca nació, siempre está, siempre estuvo, siempre estará. Tú me has estrechado la mano. Vamos a recordar que en textos anteriores, cuando Brahma comienza a recibir percepciones sobre la morada suprema o morada absoluta, el Señor, en uno de sus aspectos maravillosos y dulces, como que se siente feliz con Brahma, y entonces le estrecha la mano o le junta las manos, le saluda cordialmente. Y Brahma está teniendo esto en cuenta ahora, le está diciendo: Señor, tú me has estrechado las manos. También puede entenderse como: tú me saludaste juntando las manos. O sea, el Todopoderoso, el Todo amoroso, muestra como un saludo reverente, cordial y amable a una simple chispa viviente, una simple criatura que frente a él no es nada desde el punto de vista del poderío. Y eso impresionó a Brahma. Dice: tú me has estrechado la mano tal y como hacen los amigos, como si estuviéramos en la misma posición. Y eso es una de las cualidades que más se resalta en la literatura védica de la suprema personalidad de Dios. Y es su dulzura, su trato amigable, su trato amoroso, es su humildad. Es la perfección de la humildad, el Señor Supremo. Dice: yo voy a dedicarme, dice Brahma, a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes. Brahma no puede crear a las chispas vivientes, ya las potencias vivientes que están, pero esas potencias vivientes están en estado latente y necesitan modelos, que es lo que llamamos diferentes estructuras, mediante las cuales después puedan desarrollar sus anhelos que están suspendidos todavía, o sea, están sin desarrollar, o desarrollar sus tendencias que desde la literatura védica quedaron suspendidas desde la experiencia anterior o desde la otra realidad anterior o el universo anterior, en el cual después de la disolución de ese universo quedaron suspendidas en la no conciencia. Entonces dice: yo me voy a dar a la tarea de la creación de diferentes tipos de entidades vivientes y me ocuparé en tu servicio. O sea, haré las dos cosas. Seguiré en tu servicio reflexionando, meditando, glorificándote, y al mismo tiempo cumpliré con el trabajo que debo cumplir. O sea, la tendencia creativa y al mismo tiempo el oficio eterno de adoración y glorificación a la suprema personalidad de Dios. O sea, la autorrealización individual y la autorrealización como chispa viviente parten del absoluto. Entonces dice: yo no habré de tener ninguna perturbación. O sea, y esto es importante, o sea, trataré de hacer esto de modo tal que mi actividad personal, la tendencia creativa y las labores que implica, no me distraiga de la adoración que quiero estarte brindando continuamente. O sea, que esta tendencia creativa sea ejecutada con una conciencia o desde una conciencia de servicio hacia ti. Lo más fácil que hay en este mundo, dice también,
Dice también la literatura védica, lo más fácil que hay es olvidarse de Dios. De hecho, las cositas simples de nuestra vida cotidiana nos hacen olvidar continuamente de Dios. Brahma sabe sobre este peligro y por tanto está diciendo, yo no he de ser perturbado, o sea, no he de tener ninguna perturbación. Pero oro, o sea, no he de tenerla, pero a pesar de esto, oro para que todo esto, o sea, para que todo este procedimiento que yo voy a hacer, todo este procedimiento que yo voy a hacer de creatividad, creación, no haga surgir en mí el orgullo, como si yo fuera el Supremo. Y esta es la petición especial de Brahma. O sea, Brahma sabe que se va a enfrentar a una tarea compleja, que va a hacer todo lo posible por no ser absorbido por ella, en el sentido que se olvide del Señor, pero quiere pedirle al Señor que le permita la misericordia de no volverse orgulloso, de no implicarse tanto en la tarea que llegue el punto en que se crea el Dios, porque esa es la última trampa de la entidad viviente. Y es que cuando está liberada por completo de todas las ilusiones materiales, entonces se autodescubre como chispa viviente potencialmente eterna y empieza a creerse Dios. Entonces dice Brahma, por favor, yo oro para que no surja en mí, para que no vaya a surgir en mí el orgullo, tal y como si yo fuera Dios, como si yo fuera el Supremo. Esto es sumamente importante porque a cada momento del progreso del ser humano, el ser humano al descubrirse avanzando en el conocimiento y por tanto en el supuesto poderío y al descubrirse avanzando en tantos otros aspectos, empieza a vanagloriarse y empieza la peligrosa idea de creerse el disfrutador, el controlador, etcétera, etcétera. Y son términos que solamente se atribuyen en modo absoluto a Dios. Por eso la literatura védica y toda la literatura espiritualista de diferentes culturas aconsejan el sendero de la humildad, aconsejan el sendero de recordarnos una y otra vez lo que en verdad somos en esencia. Porciones, ínfimas porciones conformadoras en el absoluto o integradas en el absoluto. Porciones cuya función original es aquella de satisfacer al amoroso absoluto, no por obligación, sino porque la dulzura del absoluto nos va a ir atrayendo en la medida que vayamos confiando en su existencia y en la medida también que ejercitemos nuestra relación de servicio para con Él. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y permita que así como también Brahma le ruega que por favor le cuide del orgullo, también nos cuide a nosotros del orgullo y de la vanidad, disculpen, en el difícil ejercicio de transitar este mundo de ilusiones, dedicarnos a nuestros deberes, nuestras diferentes funciones personales y particulares desde nuestra realidad concreta y al mismo tiempo permanecer recordándole continuamente desde un sentimiento de servidumbre y de amor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind